La batalla de Cutanda fue uno de los acontecimientos bélicos más importantes de la historia de Aragón. Se produjo en un momento trascendental para el reino y de su resultado dependió en gran medida el devenir histórico posterior y la concreción territorial del mismo, tanto la pasada como la propia concreción actual. Pese a la importancia que tuvo, las fuentes documentales disponibles, la verdad es que son escasas y muy parcas en cuanto a la información que transmiten. Nos permiten saber cuáles fueron los principales personajes participantes en la batalla, cuál fue el resultado, cuál fue su trascendencia histórica, pero habla muy poco de su desarrollo. Desarrollo que es trascendental para comprender cómo fue posible que un ejército perteneciente a un pequeño reino pirenaico y prepirenaico fuera capaz de derrotar a un imperio en plena expansión, a un imperio que comprendía los territorios más poblados y más ricos de la península ibérica, además de Marruecos, Mauritania y la parte occidental de Argelia. Para llenar ese vacío de información que nos dejan las fuentes documentales, el principal recurso es la arqueología. La arqueología que estudia las evidencias materiales dejadas por el hombre o por sucesivas culturas en un territorio. No vamos a centrarnos en esta charla, no va a ser una charla sobre la metodología arqueológica aplicada, sino más bien sobre las líneas de trabajo desarrolladas y sobre los resultados obtenidos. Nuestros estudios se han centrado en dos ámbitos muy concretos. Por una parte, hemos intentado establecer el trayecto que pudo llevar el ejército almorávide en las últimas jornadas de su expedición, para comprender cómo esta batalla, que en principio se hubiera llevado el camino tradicional entre la zona de Teruel y la zona de Zaragoza, se tenía que haber producido pues, en el valle de Jiloca, cómo se pudo producir en el territorio cutandí. Para ello hemos utilizado dos aproximaciones distintas. Una de las aproximaciones es la del estudio de la red viaria tradicional y de la relación de esa red viaria tradicional con los sistemas parcelarios conservados, centrando especial atención en los sistemas parcelarios más antiguos, que datan de la repoblación cristiana, que se produjo unas décadas después del acontecimiento bélico. O sea, existe una gran proximidad temporal. Gracias a ese estudio hemos podido determinar que existen una serie de tramos bien identificados cuya datación es simultánea a esos parcelarios más antiguos o incluso anterior, o simultánea o anterior. Y por lo tanto se encuentran muy próximos en el tiempo a la batalla, ¿no? Y después, por otra parte, hemos analizado pues los asentamientos existentes en el territorio, tanto los conocidos desde hace ya tiempo, gracias a las sucesivas campañas de prospección realizadas, como los que hemos detectado en nuestras prospecciones realizadas para cubrir huecos, ¿no? Cruzando ambas informaciones, la de los caminos más antiguos que se remontan como mínimo a la época de la repoblación cristiana, junto con la distribución de la red de asentamientos de época islámica, hemos conseguido determinar o trazar una ruta que explica bastante bien por dónde pudo transitar el ejército almorávide, cuáles pudieron ser sus etapas, las distintas etapas, las zonas en las que pudo parar para acampar, y
además hemos conseguido una imagen bastante coherente sobre cómo se articulaba el territorio en ese momento, cuáles eran los puntos críticos de esa red de caminos que podían suponer un grave peligro para un ejército en tránsito que se iba aproximando cada vez más a territorio enemigo, porque eran esos puntos críticos eran pasos proclives a poder organizar una emboscada contra ese ejército en tránsito. El segundo ámbito de trabajo que hemos desarrollado en estas investigaciones se ha centrado en la localización de los distintos escenarios de la batalla. Evidentemente, su localización y su posterior estudio arqueológico nos pueden dar una información muy importante para llenar esos vacíos que tenemos y para poder interpretar o intentar aproximarnos a cómo se produjo el enfrentamiento. El esfuerzo lo hemos centrado fundamentalmente en un espacio, a partida de aceleradas, situada en la parte meridional del casco urbano, al sur del casco urbano, y donde tradicionalmente se había situado el escenario del enfrentamiento bélico. Allí se detectó la presencia de una zona de gran dispersión de materiales y con una importante concentración de los mismos, y ese territorio pues, fue sometido a prospecciones intensivas y después a métodos de prospección geofísica y de detección, pues magnetómetros, georradar, cámaras multiespectrales, LIDAR, y finalmente se efectuó algo más de un centenar de sondeos arqueológicos en ese amplio espacio, pues para cruzar la información obtenida en prospección con la información obtenida en excavación. Fruto de estos trabajos fue pues conseguir concretar esa amplia dispersión de materiales de más de 20 hectáreas y de varios miles de fragmentos de cerámica andalusí, y a partir de esos datos pues intentamos ver cuáles son las posibles explicaciones existentes, generando distintas hipótesis de trabajo, algunas de ellas vinculadas directamente con la batalla, pero también evidentemente intentamos también analizar y evaluar todas aquellas otras posibilidades, todas aquellas otras hipótesis de trabajo que podrían explicar esa concentración de materiales tan fuerte en una zona tan amplia, aunque no estuvieran vinculadas con la batalla de Cutanda. Entre las hipótesis de trabajo vinculadas con la batalla de Cutanda, pues barajamos distintas opciones. Pues que ese espacio hubiera sido el lugar en el que se desarrolló la batalla campal de los ejércitos. También estudiamos la posibilidad de que en realidad lo que se hubiera producido allí fuera una emboscada del ejército cristiano al ejército almorávide, o incluso la posibilidad de que fuera el ataque del ejército cristiano contra el ejército almorávide instalado en el campamento. Entre las posibilidades que barajamos, que no tenían nada que ver con el campo de batalla, pues vimos que podía tratarse de un gran asentamiento que había sido destruido por labores agrícolas y por la erosión, y que por eso había una gran dispersión de materiales. O también barajamos la posibilidad de que en lugar de un gran asentamiento fueran varios conjuntos de alfares con sus correspondientes testares, también arrasados, y que por ello hubiera una gran dispersión de materiales. O incluso barajamos hipótesis como técnicas documentadas exclusivamente en época cristiana de abonado de los campos con firmo doméstico. Pues bien, barajadas todas esas distintas hipótesis, vinculadas o no con el campo de batalla, y evaluados sus pros y sus contras, llegamos a la conclusión de que casi todas ellas tenían puntos débiles que no permitían una
una aplicación directa de las mismas a las evidencias detectadas. Solo una de ellas parece totalmente compatible con esas evidencias, y es que en ese espacio de las Celadas en realidad lo que hayamos detectado es el último campamento almorávide situado en este territorio, antes del enfrentamiento bélico. Campamento que debía de ser de grandes dimensiones, porque el ejército era de grandes dimensiones, y que evidentemente, en virtud de los resultados de la batalla, pues evidentemente tras la misma pues debió de ser saqueado lógicamente por el ejército aragonés, que cogería todos aquellos elementos de cierto valor y dejaría sin embargo otra gran cantidad de elementos, que es lo que hemos encontrado nosotros, como puedan ser los miles de recipientes de cerámica vinculados con la cocción de alimentos, con el consumo de alimentos, con el traslado y transporte de alimentos. Estas dos han sido las grandes líneas de trabajo que hemos desarrollado hasta el momento. Y las dos nos han aportado una información muy valiosa. Ahora sabemos muchísimo más sobre lo que pasó en Cutanda en junio del año 1120. No obstante, también hay que decir que las investigaciones continúan. Ya sabemos por dónde pudo venir el ejército almorávide. Ya creemos saber dónde instaló ese último campamento de forma previa al enfrentamiento bélico. Sin lugar a dudas, el escenario de ese enfrentamiento, el campo de batalla, no puede distar mucho de ese campamento, puede distar unos kilómetros, pero tampoco mucho más. Con lo cual, ahora ya disponemos todavía de más pistas para localizar ese espacio, que nos arrojará también muchísima luz su posible estudio sobre cómo se desarrollaron los acontecimientos. Nosotros pensamos que su localización es solo cuestión de tiempo, de más o menos tiempo, y sobre todo de perseverancia, y espero podérselo contar pronto, que lo hemos localizado y que estamos estudiándolo. Muchas gracias.